Gracias, Raúl, por no decir Luisote. Yo quiero que el mismo que le dijo a los muchachos que me preguntaran cuando terminara el culto, ore porque solamente tengo 25 minutos y el Señor tiene que rendir el tiempo para que podamos hablar un poco acerca de lo que Él quiere decirnos esta mañana. Siempre me da mucho gusto llegar a casa, Joé. Me encanta venir a esta iglesia. Disfruto mucho el viaje de 2 horas para llegar hasta aquí y estar con ustedes, junto a mi familia, mi esposa Camil, mis hijos Luis Alberto y Camila. Sentimos que esta es nuestra casa. Aunque yo no nací en Caguas, cuando me preguntan de dónde yo soy, no importa en el lugar del mundo que yo esté, digo a voz en cuello que soy de Caguas. Y eso suena dulce a mis oídos y a mi paladar, porque siento un orgullo santo haber crecido en este lugar y entre ustedes, mis hermanos y mis amigos, a través de todos estos años hemos guardado una linda amistad que nos une y nos seguirá uniendo hasta el día glorioso en que Jesús venga por nosotros. Ahora, antes de subirnos, miraba algunas cosas que hay en el cuarto pastoral. Observé que ahí hay una placa de los conquistadores donde están los nombres de los conquistadores del mes o los conquistadores del año, y busqué el mío y nunca lo encontré. Quizás Rafi se acuerda por qué no aparece el nombre ahí. Qué gusto me da verte aquí, Rafi. Dios te bendiga mucho. Esta mañana vamos a estudiar un poco la experiencia de un hombre, una mujer y un chico que debe servir de ejemplo para los días que nosotros vivimos. Y les voy a invitar para que vayamos juntos al primer libro de los Reyes, al Antiguo Testamento, capítulo 17, y allí vamos a estar yendo hacia adelante y hacia atrás en esta interesante historia que nos relata el tiempo cuando vivió un rey terriblemente malo. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 16. Capítulo 17, pero antes del 17 vamos a contextualizarnos en el capítulo 16 de ese mismo libro, versículos 29. Primera de Reyes o Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29, comienza a decirnos que en el año número 38 del rey Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Onri, comenzó a reinar sobre Israel. Empezó una nueva era en la historia del pueblo de Israel, y el versículo 30 nos describe quién era Acab, hijo de Omri, quien reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes que él. Muchas veces nosotros como ciudadanos esperamos que venga alguien a rescatarnos, que venga alguien que pueda cambiar el derrotero que tiene el país. Sin embargo, en ocasiones nos ocurre lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel. Viene alguien que hace diferente a lo que nosotros esperamos y la situación en nuestro entorno no es la que nosotros queremos. Eso ocurrió en aquel momento cuando en el pueblo de Dios reinó un rey malo, pero no estaba limitado a ser malo, sino que era en superlativo, más que todos aquellos que le precedieron. Así que era un rey malo, pero malo de verdad. Y en el capítulo 17, a partir del versículo 1, nos comienza a explicar qué ocurrió durante ese tiempo y qué figura trascendental entró en la experiencia del pueblo de Israel. Un hombre llamado Elías, el profeta, uno de algunos que fueron contemporáneos en aquel tiempo en el que ocurrieron cosas terribles. Entonces, Primero de Reyes capítulo 17 versículo 1 dice: entonces Elías, el de Tisbe o el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, fue a la casa del rey, fue al palacio y le dijo al rey: vive Jehová, Dios de Israel, que hasta que yo no lo diga, no va a llover. ¿Quién era Acab? El rey. Así que era el mandamás en el pueblo de Israel. ¿Y quién era Elías? El profeta. El profeta era el responsable de comunicar los mensajes de Dios a su pueblo. Y el rey era la persona que era la figura representativa
de todo lo que era gobernanza en aquel tiempo. Así que el profeta fue a la casa del rey, fue a bailar a la casa del trompo y le dijo que no va a llover hasta que yo lo diga. Y nosotros vemos, mientras vamos estudiando este texto, que se cumplió al pie de la letra la profecía de Elías. Sin embargo, como nos ocurre a nosotros, no todo es color de rosa, no todas las cosas ocurren como nosotros quisiéramos. El profeta tuvo que salir corriendo de allí. Versículo 2. Mientras iba corriendo el profeta, la palabra de Jehová vino a él diciendo. Y fíjense qué interesante en este texto, que las veces que Dios le habló al profeta, fue sensible al mensaje que él tenía para él. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El arroyo de Querit estaba fuera de los dominios del rey Acab, así que allí él estaría seguro, pero era un lugar un tanto distante. Y nos vamos a hacer la misma pregunta durante esta mañana. ¿Pero por qué? Cuando estudiamos las generaciones, vemos algunas que fueron silentes, otras que fueron más calladitas, pero las generaciones desde la mía no nos quedamos callados, especialmente nuestros hijos, que usted tiene que estarle explicando por qué y por qué y por qué, hasta que ya el momento cuando queda sin respuesta, ¿sí o no? Ya llega el punto que usted le tiene que decir a su hijo: es que ya no sé más. Googlealo si quiere saber, porque nosotros tenemos conocimiento limitado. Y así pasa con el ser humano. Nosotros en nuestra relación con Dios tenemos muchas veces interrogantes y le preguntamos a Dios ¿por qué? Sin embargo, en la experiencia del profeta Elías, yo ninguna de las veces que el Señor le pidió que hiciera algo, veo que él le preguntó ¿por qué? Le dijo que se fuera al arroyo de Querit. ¿Y qué hizo el profeta? Antes de decirle lo que iba a hacer, o antes de tomar la acción que el Señor pretendía que él tomara, le comenzó a describir lo que encontraría allí y qué haría en aquel lugar. Versículo 4. Y sucederá que cuando llegues allí al arroyo de Querit, beberás agua del arroyo. Oh, claro que sí. En aquel tiempo no habían plumas como las que tenemos nosotros, llaves para controlar el acceso del agua, y la gente tomaba de los arroyos, de los cuerpos de agua. Eso era normal. Pero lo extraordinario aquí es lo que pasa a decirle el Señor como una orden al profeta: y yo he mandado cuervos para que te sustenten allí. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido alimentado por un cuervo? No. Así que sería un milagro, como decía yo hace un momento, que esto pudiera ocurrir. Sería algo extraordinario que un cuervo alimentara a un hombre. Y yo, en lugar de Elías, me pongo y me preguntaría: ¿pero por qué, Señor, si yo soy tu siervo? La ventaja de haber crecido en un hogar de una persona que tiene problemas de audición es que hablo duro. No le digo sordo porque no es correcto, pero yo crecí en un lugar que ustedes conocen y allí aprendí a hablar fuerte, y a veces no me puedo acostumbrar a usar el micrófono y quería evitar usarlo, pero ya entiendo que por la transmisión es necesario que lo usemos. ¿Hay un inalámbrico? Ah, pues bien, eso sería mejor. Así que el profeta sería alimentado por cuervos. Algo increíble para algunos de nosotros. El profeta, quizá como haríamos nosotros, preguntaría ¿por qué? ¿Por qué razón? Si yo soy tu hijo, si he sido llamado para un ministerio especial, ¿por qué he tenido que ir delante de la presencia del rey y salir corriendo a un lugar inhóspito, aun cuando yo el mensaje que llevo es el tuyo? Y me vas a llevar a un sitio donde apenas hay agua en un arroyo y donde tú dices que vas a alimentarme a través de unos cuervos. ¿Pero qué hizo el profeta? Versículo 5. Fue e hizo conforme
a la palabra de Jehová y habitó en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Fue disciplinado, siguió las instrucciones, pero fíjense lo que dice el versículo 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. La promesa del Señor siempre se cumple. Fíjense, y yo no quisiera darle mucho color al asunto, porque aquí entre nosotros hay algunas personas que no consumen carne, entre ellas yo. Pero ¿con qué era alimentado el profeta? Con carne y tomaba agua. Y no quiero seguir abundando en eso, pero la carne en aquel tiempo era la comida de los reyes. Todos los días en el plato de un rey había carne. Y el profeta de Dios, que había sido llamado para hacer un trabajo en tiempos de crisis, era alimentado con el mismo menú de la corte real. Dios se había encargado de darle lo necesario a su siervo para que se pudiera sostener en ese tiempo de crisis. Pero sucedió, siempre hay un pero sucedió, versículo 7, que algunos días después, ¿qué ocurrió con el arroyo? ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Y por qué no había llovido? El profeta lo había dicho. ¿Por qué razón no estaba lloviendo? Esta era la maldición para el pueblo de Dios por haberle dado la espalda a Jehová. Así que la profecía del hombre a quien nosotros conocemos por el nombre de Elías se estaba cumpliendo. No había llovido, por lo tanto los cuerpos de agua, entre ellos el arroyo de Querit, se secó. Y volveríamos nosotros a cuestionarle a nuestro Dios, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso, Señor? Si yo he sido fiel, si yo he obedecido tu mandamiento, si yo he obedecido tus instrucciones. El arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Entonces volvió la palabra de Jehová, nuestro Dios, a Elías, diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. O sea, coge tus cositas, lo mucho, lo poco que tengas, y ve a Sarepta de Sidón, que también estaba distante, y era un lugar donde él podía estar protegido, como aquellas llamadas ciudades de refugio de las amenazas del rey Acab. Ve a Sarepta de Sidón y habita allí. Pero no vas a habitar en un palacio. Te va a recibir la siguiente persona: yo he designado a una mujer viuda para que te sustente. Las viudas de nuestros días son diferentes. Las viudas de aquel tiempo eran distintas. No había seguro social, no había planes de pensión, no había 401k, no había beneficios de asistencia nutricional. Era una viuda a capela. Y esta mujer, como vamos a ver en el relato, no solo que estaba viuda, sino que tenía un hijo. Así que la situación era un tanto complicada. Pero ¿qué hizo el profeta a pesar de que el Señor lo había enviado nuevamente a un lugar que no era muy agradable y cómodo para él ser recibido? Versículo 10. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Por qué ustedes creen que la reconoció? Por la forma en la que estaba vestida. Generalmente las viudas en aquel tiempo vestían de negro, y inmediatamente le entró por las puertas de aquella ciudad, encontró a la mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua. Y a mí me llama la atención que aquí no hubo ningún tipo de protocolo. Él no le dijo: Carmen, aquí estoy, buenos días, yo soy el profeta enviado por Dios, él me ha dicho que vaya a tu casa porque tú me vas a cuidar, me vas a alimentar. No hubo nada de eso. Simplemente él llegó y le dijo: dame agua. Pero ¿cuál fue la reacción de esta mujer? Se dio la vuelta para buscarle agua, y el versículo 11 nos dice que no conforme con que le pidió agua, ¿qué le pidió? Cuando ella iba a traérsela muy amablemente, supongo yo, esta viuda, él la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme un poco de pan también porque tengo hambre. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba el profeta? Había estado algunos días fuera de su hogar, viviendo de forma errante, estando en el arroyo de Querit, caminando por sobre piedras y polvo. Había ciertamente comido lo que ya nosotros sabemos que comió,
pero había caminado algún tiempo para poder llegar hasta la casa de la viuda de Sarepta. Así que yo supongo que él estaría desaliñado. Creo que no debía despedir un grato olor de su cuerpo. Y supongo que tenía mucha hambre. Por eso es que llegó y no hubo protocolo ninguno. Le pidió agua y rápidamente le pidió comida. Y la respuesta de ella me sorprende en gran manera y a la misma vez me entristece, porque poniéndome en su lugar como padre, es difícil vivir una situación como la que estaba viviendo esta señora. Ella respondió, síganme en el versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos. ¿Y qué? La mujer le dijo mentira. No, ella realmente estaba recogiendo un par de leños para ir a su casa y cocinar. No tenía estufa, no tenía microondas. En la alacena solo había un poquito de harina y un chispito de aceite. Y lo que ella estaba esperando que ocurriera en su vida y la de su hijo es que tan pronto se comieran eso, supongo yo que se sentarían en la sala de la casa a esperar la muerte. Este era el cuadro que encontró el profeta cuando llegó para recibir refugio. Y se preguntaría cualquiera de ustedes si hubiera estado en el lugar de Elías, ¿pero por qué? ¿Por qué razón, Señor? ¿Por qué razón tú me llevas allí? Entonces el profeta le dijo, y a mí me encantaría que si usted no se lleva nada esta mañana, por lo menos se lleve estas palabras del versículo 13. El profeta le dijo, no tengas temor. ¿Cómo le dijo? Ustedes y yo estamos viviendo en tiempos fáciles. Ya yo estoy harto de escuchar la palabra crisis. Donde quiera que meto la cabeza, lo que escucho es eso. Prendo las noticias y me hablan de eso, las locales y las internacionales. Cambio de estación en la radio y vuelvo a escuchar un tema relacionado con la crisis. Y ya hay algunos momentos cuando yo me creo que estamos viviendo en crisis. ¿Saben por qué no me lo creo? Porque Dios nunca ha estado en crisis. El Dios de los cielos a quien yo sirvo y a quien sirvió Elías nunca ha estado en crisis. Ha sabido llevarnos milagrosamente de gloria en gloria hasta el momento que estamos viviendo. Y nos llevará a un lugar donde ya no sufriremos más. Donde ya la palabra crisis no se mencionará jamás. Donde ya no tendremos necesidad de milagros para ser alimentados como ocurrió con esta mujer. No tengas temor. Esta mañana son palabras que repercuten también en nuestra mente. Ve y haz como has dicho, le dijo el profeta. Pero hazme a mí primero. Ahora sí que estaba difícil la cosa. Primero tráeme agua. Cuando ella va a buscarle agua a Manuel, él le dice, pero dame comida. Y ella le responde, pero es que no tengo comida. Lo único que me queda es este chispito de esto y este chispito de aquello. Y me lo voy a comer con mi hijo porque no hay más nada. Y nos vamos a morir cuando nos comamos eso. Sí, no te preocupes. Todo eso yo lo entiendo. Ve y haz como has dicho. Prepara la tortita de harina, pero cuando la prepares, hazme a mí primero. ¿Ustedes creen que había algo en el profeta Elías especial que le hiciera merecedor de esa prominencia? ¿O es que él era el representante del Dios del cielo? En todo momento, desde que él da la noticia profética de que no iba a llover, él está hablando en nombre de Dios. Y en este momento también lo está haciendo. Y simplemente le está lanzando un reto que yo también te lanzo a iglesia en esta mañana. Hazme a mí primero. Sobre todas las cosas que tú piensas que son importantes y que son relevantes y prioridades en tu vida, dale prioridad realmente a lo que lo es, que es nuestro Dios del cielo. A fin de cuentas, todo lo que tenemos proviene de Él. Hazme a mí primero y una vez me la traigas, harás para ti y para tu hijo.
Ponme a mí en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. Y la promesa inmediatamente, generalmente está cuando el Señor nos pide que hagamos algo difícil. Versículo 14. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Usted le cree a Dios? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios porque he vivido en carne propia las bendiciones que es tener fe y ejercerla. Nuestra lectura bíblica esta mañana fue del libro de Hebreos, la epístola del apóstol a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice: ahora la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Elías no había conocido a Cristo Jesús como nosotros lo conocemos, pero creía en Él. Él lo esperaba. Él tenía fe. Nosotros tenemos fe. A veces nos falta. Necesitamos ir entonces donde el Señor para que nuestra fe pueda crecer. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Versículo 14. La harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Decimos amén. Pero lo creemos. Es muy lindo leerlo en la Biblia. Glorioso, reconfortante. Pero cuando nos enfrentamos a ese momento, ¿será que tenemos la suficiente fe para ponerla en práctica y creer lo que hemos conocido? Hermanos, este mensaje es para nosotros hoy. No se trata de cientos de años atrás que se cumplió y hoy no se va a cumplir. Nosotros necesitamos creer y tener fe que va a ocurrir todo conforme a la voluntad de nuestro Dios, que siempre quiere lo bueno para nosotros. Entonces, esta mujer que no era creyente, porque yo sé que no era creyente, por donde vivía y por lo que le dijo al profeta, le dijo: tu Dios, yo es. Vive Jehová tu Dios, no mío. Yo lo conozco, pero no es mío. Yo lo he visto sus proezas, pero no es mío. Vive Jehová tu Dios. Se hizo a un lado, porque ella estaba apenas conociendo a Dios, pero lo probó. A pesar de que su relación no era tan estrecha como la de la mayoría de nosotros, que hemos experimentado cantidad de bendiciones en nuestra vida, esta persona que apenas estaba comenzando a conocer a Dios, le creyó. Y miren lo que hizo, versículo 15. Entonces ella hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él. ¿A quién se refiere con él? Al profeta. Comió ella. ¿A quién se refiere con ella? A la viuda. Y comió su familia. No solamente está limitado al hijo. Suponía que nosotros íbamos a encerrarlo con el hijo. Está abierto a su familia, la gente que estaba a su alrededor. ¿Y quién más? Por mucho tiempo. ¿Saben por cuánto tiempo? Hasta que llovió. ¿Cuánto tiempo pasó? Más de 3 años y medio. ¿Usted se imagina que un día llegue alguien a su casa con un comprón de 3 años y medio? La iglesia a mí me paga para contar. Esa es mi función, contar y distribuir los recursos. Así que un buen día me puse a contar cuál era el tamaño de la bendición que había recibido la viuda de Sarepta. Si yo le digo esta mañana que le doy $25,000, ¿le gustaría la idea? Pues más o menos ese es el tamaño de la bendición que recibió la viuda cuando ejerció la fe. La harina de la tinaja, versículo 16, no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. El Señor, ¿cuántas veces cumple sus promesas? Siempre. Yo le creo, porque lo ha hecho en mi vida y lo ha hecho en tantas vidas alrededor mío, que no hay forma de vivir de otra manera sino creyéndole a Dios. El profeta Elías se enfrentó a una situación muy difícil. El Señor le lanzó un reto, varios retos que nosotros vemos en este pasaje. Llegó a la casa de una mujer que vivía en crisis.
nosotros probablemente estemos viviendo en crisis, fuera de la crisis que está viviendo nuestro país. ¿Qué tipo de crisis? El temor a la enfermedad, o que estemos viviendo la enfermedad, la violencia, el maltrato, el hambre, la soledad y la muerte pudiera estar muy cerca de nosotros y quizá haber llegado a habitar dentro de nosotros. Esta mujer vivía en medio de una crisis, pero no se limitó. Fíjense lo que dice la sierva de Dios. La llegada de Elías en el mismo día que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para sustentar su vida, probó hasta lo sumo la fe de ella en el poder del Dios viviente para proveerle lo que necesitaba. Así que la fe fue la clave en la experiencia de esta mujer. La fe en Dios, en el Dios del cielo, en el mismo Jehová que tú y yo conocemos. Si ella hubiera tenido miedo, se hubiera privado de una gran bendición. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, es una motivación para cada uno de nosotros en los días que estamos viviendo. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy ¿quién? Tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Hay versículos que nosotros debemos aprender de memoria y este es uno de ellos. A medida que el Señor me ha bendecido en mi carrera profesional y ministerial, yo he aprendido a vivir agarrado de Isaías 41:10. Porque nunca en las diferentes responsabilidades que el Señor me ha puesto me he sentido capacitado para asumirlas. Pero al fin del camino el Señor me ha demostrado que va delante de mí, dirigiéndome, y todo queda, como dice el Dios del cielo, de show. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia para con sus hijos. Moisés tuvo miedo, era tartamudo, pero confió y alcanzó el éxito sacando al pueblo de Dios de la esclavitud de centenares de años. María sintió temor de lo que llevaba en su vientre, que no era fruto de una relación con José. ¿Ustedes se imaginan el escándalo en la iglesia en este tiempo? Pero venció el miedo y permitió que a través de ella llegara nuestro Salvador Jesús. Jesús tuvo temor de morir en la cruz del Calvario, pero permitió que su Padre lo sostuviera. Venció el temor, sacrificó su vida y gracias a su muerte nosotros tenemos vida eterna. El temor ha estado presente en la experiencia del ser humano siempre, desde que entramos en el mundo de pecado. Hay algunas personas que se privan de dar sonrisas porque sienten temor de cómo el otro va a reaccionar. Hay otros que no dan tiempo porque piensan que desperdician sus talentos pensando que no son apreciados. Hay algunos que no devuelven sus recursos porque entienden que lo que le queda en sus bolsillos no va a ser suficiente para atender las necesidades de la familia. Nadie de nosotros debe permitir que el temor le lleve a la incredulidad y a la terquedad. Debemos nosotros permitir que nuestra actitud nos dé acceso a las bendiciones que el Dios del cielo quiere darnos. Yo he estudiado esta historia muchas veces y cada vez que lo hago saco diferentes lecciones. Algunas de las que quisiera compartir en esta mañana con ustedes. La confianza en Dios es una de ellas. A pesar de no conocer lo suficiente al Dios del cielo, esta señora puso su confianza en Dios. La confianza en Dios de parte del profeta, que viendo que las cosas que les proponía eran inverosímiles, él marchó hacia adelante sin preguntar por qué. La obediencia, la seguridad en Dios, la generosidad, la buena disposición, la liberalidad con la que dio esta mujer, dando todo al profeta, todo lo que tenía y aún más, porque depositó su confianza en una persona que era completamente extraña. Otra de las lecciones que he aprendido a través de esta historia es que nuestra seguridad depende de hacer las cosas conforme al plan de Dios y a la voluntad a pesar de nuestro temor. Dios espera también que aún dentro de lo que pudiéramos pensar que es nuestra pobreza y en medio de la escasez seamos fieles y generosos con los que están a nuestro alrededor. Y número 4, Dios siempre hace desaparecer nuestra situación, Dios siempre
Dios no siempre hace desaparecer nuestras situaciones problemáticas, pero nos da la paz que necesitamos mientras atravesamos momentos difíciles si confiamos en sus promesas. Ayer llegué atribulado a casa, cansado emocionalmente, porque hay problemas en los que nos enfrentamos que no somos capaces de responder. ¿Cuántos se han dado con esas situaciones? Y usted llega a su hogar, si es del trabajo que viene, que no sabe qué hacer porque tiene que despedir un empleado, o porque tiene una agencia que está encima de usted y lo carga aquí como si fuera un mono que está trepado encima de usted. Y hay diferentes situaciones que nos preocupan y nos cargan emocionalmente. Pues ayer fue un día de esos que llegué a casa así, me tiré un rato a la cama y oré al Señor. ¿Y saben qué ocurrió? Al levantarme era un mundo diferente. Es como si las cosas no estuvieran ocurriendo, porque yo deposité mis cargas en el Dios del cielo, que es mi Padre. Y así como mi Padre terrenal, a quien ustedes conocen muy bien y quien es muy servicial, está presto para atender las situaciones de sus hijos, nuestro Padre Dios está siempre disponible para nosotros. ¿Usted lo cree así? Y lo vive así. Es importante también que lo transmita de la misma forma, que usted se lo diga a los demás, que esa misma fe que siente, que esa misma confianza que tiene en Dios, usted la transmita en medio de las personas que están en crisis en este tiempo. La viuda y su actitud de generosidad y confianza hacia el siervo de Dios, siguiendo las instrucciones, sirve de modelo para aquellos que estamos viviendo en tiempos de crisis. Otro gran ejemplo de fidelidad lo vemos en la vida de Job. Job fue un hombre que tuvo de todo y que así mismo lo perdió. Pero entre sus pérdidas más grandes estuvo la pérdida de sus hijos. Yo me pongo en su lugar, y una persona que tuvo todo, refiriéndonos a las posesiones, y pues lo perdió en algún momento, pudiéramos pensar que eso se puede recuperar, pero no así los hijos. Hasta dudó en un momento del apoyo de su esposa, por lo que ustedes saben que ella dijo. Sin embargo, su vida mostraba claramente, y lo que salía por su boca, a quien él servía, pertenecía y seguía. A pesar del dolor que le embargaba, siempre demostró que él era fiel a Dios. En el capítulo 1 del libro de Job, específicamente en el versículo 5, dice que Job oraba por sus hijos cada vez que ellos salían y cuando llegaban, porque no estaba tan seguro de que lo que estaban haciendo era conforme a la voluntad del cielo. Hoy estamos en medio de la celebración, entre hoy y mañana, del Día de los Padres. A nosotros los padres el Señor nos ha dado una tarea muy difícil de cumplir. Yo creo que ha sido el proyecto más grande que me ha tocado emprender en la vida. Fuera de cuadrar presupuestos deficitarios, y de atender asuntos administrativos de su iglesia, el tener 2 niños, de recibirlos y poder criarlos por la senda que el Señor ha establecido, creo que ha sido la empresa más grande que me ha tocado administrar en mi vida. Job es un modelo para nosotros los padres que vivimos en este tiempo. Todos nosotros deberíamos diariamente encomendar a nuestro Dios a nuestros hijos. Orar para que el Señor gobierne sus mentes, sus pensamientos y sus acciones reflejen lo que nosotros hemos sembrado en su corazón. Ahora bien, si nosotros no hemos sembrado nada más que interés por las posesiones, lo que va a salir por su boca es eso. Si hemos sembrado el deseo de alcanzar títulos académicos, que es una característica de las nuevas generaciones, lo que va a salir por su boca es el deseo de alcanzar cosas grandes y éxito, dejando a un lado a Dios. Pero otra cosa que me llama la atención de la vida de Job es que cuando en medio de calamidades, su socia de negocios, confidente, compañera y esposa, le sugirió que maldijera a Dios, respondió con sabiduría.
Job capítulo 2, versículo 10, dice que él le respondió y no pecó con sus labios. No pecó ni contra Dios ni contra su mujer. Así que la respuesta que le dio fue una contundente y muy clara, pero sin faltarle respeto a ella, a pesar de que ella lo estaba induciendo a maldecir al Dios a quien él servía. Qué gran ejemplo para nosotros los padres y esposos. Deberíamos copiar esta conducta de Job, que en medio de vicisitudes y problemas estuvo dispuesto a levantar los ojos al cielo para orar por sus hijos. Y a pesar de que él debía responderle de una forma pensando humanamente a su esposa, lo hizo con amor, dejándole saber a quien él seguía sirviendo. Dios ha prometido una gran bendición a los que, como la viuda y Job, comparten lo que tienen. Aquellos que en medio de prueba y escasez den simpatía, ayuda y amor a los menesterosos, no recibirán menos que ella. Ya casi para concluir, quiero compartirle una experiencia de un gerente de un restaurante que se llamaba Lucas. Lucas era un empleado muy atento, al punto de que los competidores en la zona, todos querían tenerlo a él como gerente de su restaurante. Así que para progresar se había ido moviendo de patrono en patrono, pero lo interesante de la experiencia profesional de Lucas es que sus empleados le seguían. Un restaurante se lo llevaba y él arrastraba con sus empleados que eran muy fieles a él porque tenía algo especial. Era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Lucas se le acercaba y le decía al empleado cómo tenía que ver la situación de un punto de vista positivo, en lugar de frustrarse por lo que estaba ocurriendo. Una persona de esas curiosas que lo observaba durante mucho tiempo le dijo: no lo entiendo, no te entiendo, Lucas, ¿por qué tú eres así? Siempre eres tan optimista, siempre ves las cosas tan bien cuando todo pinta tan mal. No es posible que una persona pueda ser positiva todo el tiempo. ¿Cómo tú lo haces? Lucas le respondió sencillamente: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Lucas, tienes dos caminos. Simple, dos caminos. Número uno, puedes escoger estar de buen humor. Y número dos, ustedes lo saben, puedes escoger entonces estar de mal humor, estar amargado y reaccionar adversamente a todo lo que te ocurre. Pero yo escojo la primera, estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello y utilizarlo en lugar de un obstáculo como un peldaño de superación en mi vida. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo enseñarle siempre el lado positivo. ¿Qué tal, hermanos, si nosotros, en lugar de estarnos quejando todo el tiempo por lo que está ocurriendo cerca de nosotros, escogemos ver el lado positivo de esto? ¿Y usted sabe cuál es el lado positivo? Que el Señor está a las puertas. Iba de viaje hace un tiempo y me detiene un empleado del aeropuerto que es miembro de nuestra iglesia para decirme que su esposa estaba histérica con las cosas que estaban ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Por 150 años nuestra iglesia ha estado proclamando las diferentes profecías que han de cumplirse y está llegando el cumplimiento del fin del tiempo. No es momento de preocuparnos, es tiempo de ocuparnos de predicar la palabra, de vivir la esperanza que hemos predicado y de compartirla con aquellos que están a nuestro alrededor. Querida iglesia, el Señor nos ha llamado para que seamos luz en medio de la oscuridad. El Señor nos ha llamado en este tiempo de crisis para que tengamos fe y podamos propagarla en medio de esta tierra querida, llena de tristeza y llena de ansiedad. Y yo quiero hacer la diferencia. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la diferencia? Ojalá que todos hagamos una diferencia donde nos ha tocado estar. Que el Señor nos ayude a partir de hoy a ponerlo a Él en primer lugar
Y en lugar de preguntarnos por qué, confiar, porque a fin de cuentas, Él es el Dios del cielo, Él es nuestro Padre celestial y quiere que ninguno perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Quiere que alleguemos nuestra vida a la vida de Él para bendecirte. Yo quisiera, antes de terminar, tener una oración especial por aquellos a quien el Señor ha llamado como padres para hacer una función sin igual. No me voy a tirar por ahí porque me puedo caer. El Señor en esta iglesia tiene padres especiales, padres que no solamente han criado a sus hijos, sino que han hecho que esta iglesia sea lo que hoy es. Ya esta iglesia no está en una esquinita y es 4 paneles y un techo de zinc. Es una iglesia próspera, llena de profesionales, llena de muchachos que alimentan la iglesia del futuro. Y eso ha sido resultado de que unos padres pusieron claras sus perspectivas y nos tienen en este punto de la historia. Pero el Señor no ha puesto la iglesia a la esperanza a través de estos padres responsables como columnas para permanecer aquí. El Señor los ha puesto a ustedes, amados padres, para ser lumbreras y permitir que a través de sus vidas otros conozcan acerca de Jesús y nuestro Salvador pueda venir ya. Yo quisiera que los padres se pongan en pie, todos los padres, pero aquí hay una persona especial que es el mío que me gustaría que pasara aquí. No siempre tengo la oportunidad de estar con él, no siempre tengo el privilegio de orar con él, y hoy yo quiero orar por él. Así que si ustedes escuchan mi voz entrecortada, es porque yo amo a este ser que está aquí. Y porque lo que soy es porque Dios lo ha hecho a través de él y de mi mamá. Y yo te admiro, hijo. Yo no quiero que pase el tiempo y que un día frente a un ataúd yo tenga que decir, viejo, yo te amo. Ya no me va a escuchar. Así que todos los hijos que están aquí, amen a sus padres. Díganle que los quieren. Hónrenlos como honramos a Dios. Porque el Señor nos ha dado personas que han formado nuestro carácter. Y en el caso de nosotros que le servimos a Dios, han formado nuestra vida más allá de hacernos seres de bien. Nos han llevado a conocer a Jesús, a nuestro Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde queremos darte gracias por tu amor. Queremos darte gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Porque nos dices que sin importar la crisis que estemos viviendo en nuestro país y en el mundo, tú siempre estás presto para dirigir nuestras vidas. Tú nos llevas de gloria en gloria, de bendición en bendición, con amor y con cuerdas de amor nos traes, así como lo hacen nuestros padres. Algunos han tenido que utilizar la correa en algunos momentos. Gracias porque lo hicieron. Gracias, Señor, porque ellos han sido un modelo para nosotros, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia. Ahora los queremos poner en tus manos, Señor, para que tú sigas sosteniéndoles, para que en medio de sus problemas y sus angustias, tú les recuerdes que tú eres el Padre de los padres, que siempre estás presto para atender nuestras peticiones y que no te olvidas de nosotros. Todo lo contrario, siempre estamos en tu mente y un día nos vas a llevar finalmente al reino de los cielos. Amén. Yo quiero pedirte en una forma especial por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Hay algunos que quizá han perdido la fe ante una situación con los hijos. Te suplico en esta hora que tú puedas dar la sabiduría a ese padre y a ese hijo para reencontrarse. Que le des esa oportunidad. Aquellos que están enfermos, Señor, dale la sanidad que solamente viene de ti. Amén. Y aquellos que han pasado problemas financieros como los que quizá muchos estamos viviendo, dale la esperanza de que todo terminará un día. Te suplicamos que sigas con ellos y con todos los que hemos tenido el privilegio de traer a esta vida algún hijo. Un hijo no tan solo para experimentar la satisfacción que es estar sobre la tierra, sino que queriendo nosotros cumplir con nuestra responsabilidad, te los presentamos en este momento a todos nuestros hijos, a los que están aquí y los que no están aquí, para que tú les puedas tocar en este momento.
puedas en una forma especial trabajar en su corazón y dejarles saber a través de su Santo Espíritu que tú los amas. Y aquellos que se han ido de casa, que regresen aquí antes de que Cristo Jesús venga. Te suplico una bendición especial para mi viejo. Tú conoces su corazón, su gran deseo de servirte. Tú has estado con él a través de toda su vida y lo has dirigido en una forma especial. Gracias porque me lo diste, Señor. Gracias porque está conmigo aquí al lado y porque juntos somos parte de tu ministerio. Gracias, Señor, porque a pesar de mis errores y todos mis pecados y las veces que le fallé, Él, así como mi madre, fueron misericordiosos conmigo. Y a través de esa misericordia yo te pude conocer mejor. Permite que yo también pueda hacerlo con mis hijos. Y el día cuando finalmente Cristo Jesús venga, todos nosotros seamos contados entre los salvados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.